Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal, queridos podcascuchas? Sean ustedes bienvenidos a un instante, a un momento, a un espacio más de su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces, como todas las ocasiones, no me encuentro solo, porque esta vez es capítulo de invitado. Pero antes que nada, como siempre, esta vez enfrente de mí, no a mi derecha ni a mi izquierda, se encuentra el famoso, el fantástico, el ulterior Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí con una invitada, amigo, que pues ya habíamos tenido, ¿no? Se me hace muy interesante de lo que nos ha estado hablando. Creo que una invitada que de repente nos puso ahí, ese capítulo, sentí como terapia de pareja, amigo. Sí, pues es que llegaron los golpes para todos lados, ¿no? Así es. ¿Qué está pasando? Sí, es que Julie se ve, muy seria, pero en realidad ¿Sí? trae la macana, trae una macana ahí atrás colgando y andas pajareando y de repente ¿Dónde nada más dice te Julie? llega. Sí, no. Ella avienta el gas lacrimógeno, pero ella sí trae máscara. Eso. Así es, para que poder veas, respirar. Sí. Pero entonces, sin más preámbulo, ¿qué tal, Julie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ale, muchísimas gracias también a ti. Es un placer estar con ustedes y esto que están comentando me da mucha risa. La verdad es que estaba yo tratando de no reírme fuerte, pero la verdad es que sí me da mucha risa en esta parte donde dicen que Julie tan tierna, tan así que se ve, sí trae como la macana ahí, sí, ¿no? Sí traes con queso las quesadillas. Sí, traigo con queso. O sea, Dios te hizo chiquita, pero tú sabes que eres pero ahí ruda. Así es, sí, no. Dicen mis sobrinos, es que mi tía usa una macana. Sí, traigo la macana ahí en la mano. Así es, totalmente. Entonces, Qué gusto, qué bueno que te hayas decidido a dejarte invitar más temprano que tarde. Sí, porque la vez pasada fuiste del cierre de temporada. Sí. Hoy estás casi en sus inicios. Bueno, medianamente en sus inicios. Sí. Pero qué bueno, porque vienes a contarnos la segunda parte. Yo creo que estás igual que con Jorge. Vienes a contarnos la trilogía o la saga completa. La saga. Ojalá y para la saga. Es un tema muy interesante, todo el análisis transaccional. Y me sorprende mucho también esto que dicen esto que dice Ale, es que fue como una terapia de pareja, ¿no? Es que como que le pegó para todos lados, ¿no? Así es. Y el análisis transaccional pues es así, ¿no? Y es esto. Me acuerdo que cuando lo llevé por primera vez nos decían, es un ver la vida diferente. Sí, pues y entonces cuando se empieza a platicar de esto, pues sí se empieza a ver como la vida diferente, ¿no? Sí, no, claro, ahí empiezan a caer los cacahuatazos, dirían por ahí. Así es. Entonces, ¿no? Pues mira, pues vamos a empezar entonces. Sí. El impacto de los mandatos en el análisis transaccional. ¡Chan, chan, chan, chan! Porque entonces, yo creo que vamos a abrir un poco con esta parte, recordar qué era esto del análisis transaccional. Un poquito de lo que habíamos visto el capítulo pasado para entonces entrar de lleno a las cachetadas. Yo creo que sí. Entonces... Esperemos que no, que sí es un tema muy fuerte. Quiero decirles que ahora que yo lo estuve como revisando nuevamente, pues también a mí me mueve muchas cosas, aunque ya lo había yo revisado, ya he tomado la clase y todo,
me sigue moviendo muchas cosas, ¿no? Porque mi historia pues sí está, como la de todos nosotros, ¿no? Desde niños vivimos cosas que pues nos van siendo difíciles, ¿no? De pronto no sabemos cómo, ni sabemos de dónde viene, porque no entendemos de dónde. Y sí me movió bastante, quiero decirles, ¿no? Y sí sería como interesante revisar un poco y retomar un poco de qué es el análisis transaccional, que es en donde hay como este intercambio, ¿no? En la transacción, que es un intercambio de información entre dos personas o más, ¿no? Porque esta herramienta o esta teoría surge a partir de lo que es la psiquiatría social. El autor, Eric Berne, lo propone como parte de la psiquiatría y es como desde lo social, ¿no? Pero aplicado en la psiquiatría, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si es con una o varias personas, ¿cómo hago esas transacciones? ¿Desde dónde? Y una de las partes básicas, o la parte básica del análisis transaccional, es este modelo tripartita que hablábamos la vez anterior. Ah, claro, el del yo adulto, yo niño y yo padre. Así es. Exacto. Los 3 estados del yo o estados del ego, que son estos que nos dice Saúl, padre, adulto y niño, y que esos todos los tenemos como parte de la teoría de la personalidad de la propuesta de Eric Berne, y entonces de estos 3 estados del yo se deriva todo lo demás del análisis transaccional, ¿no? Así es, Y lo vamos a retomar porque es muy importante esta parte de ¿a qué nos referimos con mandatos o de dónde vienen los mandatos, no? Entonces, que el padre, el adulto y el niño tienen a su vez diferentes formas, ¿no? Desde el planteamiento de Eric Berne hay 6 formas. Del estado padre se reconocen 2, que es el padre crítico y perseguidor y el estado padre nutricio. Que serían 2 ahí, luego el adulto y luego del estado niño se reconocen el estado niño natural, el estado niño adaptado sumiso y el estado niño adaptado rebelde. Y en esta configuración del estado niño, la parte del adulto, del estado niño, tiene una forma que se le llama el pequeño profesor. Que este pequeño profesor es muy importante, es por donde llegan los mandatos y es donde se instalan, ¿no? O sea, la parte más baja. La parte, sí. O sea, la parte primaria. Claro, porque ahí justo en el estado niño es cuando nos llegan estos mandatos o estos mensajes o estos atributos que son los 3 puntos interesantes en esto en este tema de los mandatos y del argumento de vida. Así, a calzón quitado, aprovechando ahorita. ¿Qué soy yo? De acuerdo a tu análisis, ¿qué estado de niño soy yo? Qué pregunta tan complicada, ¿no? Híjole, así nomás a ojo de buen cubero, mira, para darle sabor a esto. Sí, eres un bebote, dice. ¿Pero de qué estilo? Bueno, mira, yo conociéndote, Saúl, de pronto yo puedo identificar al estado niño libre, en donde te dejas ir, lo haces, ¿no? Te diviertes, lo disfrutas. Y una parte del niño, si recuerdan de la vez pasada, es el que dice groserías, el que se permite decir groserías, el que se permite decir como así está, pues así como va, ¿no? Creo que hay mucho de esto, aunque de pronto también hay como una parte del niño, del estado niño libre, pero como un poquito queriendo que sea como yo digo. Del no, impositivo. Como impositivo, ¿no? Como de, o es así o agarro mis canicas y me voy. No sé, yo de pronto así lo siento. No sé si así sea. Digo, pues es que me dio risa porque recordé cuando jugaba yo fútbol en la calle. O pues cualquiera que juega fútbol en la calle, que de repente está el típico niño del balón, que de repente se enoja y es mi balón, ya no juego. Entonces ya no importa que todos estamos jugando. Si él se enoja, se lleva el balón. Me llevo mis canicas, me llevo mi balón, ¿no? Y para darle el equilibrio cósmico a esta emisión, Alejandro, ¿cuál es?
Sí, ya sabía que Bueno, iba a decir eso. de los estados niños, yo en ALE lo que identifico de pronto es un estado niño adaptado, desde el sumiso, ¿no? Y como en realidad nosotros nos movemos en todos, solo que en algunas personas está más energetizado uno que otro, ¿no? Okay. En ustedes yo veo eso, porque de pronto también veo el estado padre crítico perseguidor, eso, ¿no? En Saúl. No, yo no. Yo el niño que En se Saúl, queda ahí ¿no? mirando de ya se llevaron las canicas. Sí, ¿no? A ver, ponte a hacer esto, a ver, ponte a hacer aquello, ¿sí, ¿no? verdad? Sí, de pronto sí. A ver, ¿no? Sí, a la chinga, sí soy así. ¿Para qué decir que no? Sí. No lo sé, a mí me preguntaron, ¿no? Yo no me digo lo que sí, pues yo hay alcanzo que... a identificar un poco, ¿no? A reserva de que ustedes mismos se revisen, porque lo ideal es que ustedes se revisen revisen, ¿no? y lo vayan viendo desde ustedes, ¿no? Porque pues nadie sabe más de ustedes que ustedes mismos, ¿no? Que pues justo también es para que, queridos podcast escuchas, más o menos ustedes pregúntense hacia qué lado de la mesa se recarga usted, ¿verdad? Así es. Ujú, Ok, así es. está bien, continuemos, Julie. Y entonces, pues sí, esto es bien interesante porque en este estado niño y en particular del estado niño, en esta parte que es en el estado niño están también como información que se va como gestando ahí, están el estado padre, estado adulto y estado niño, del estado niño, del niño. Ok, los Ajá. tres. Están los tres. Y el estado adulto del estado niño es en donde es el que va a ir registrando estos mensajes y es en donde se va a ir tomando, es con el que se va a ir tomando la decisión. Pero si estamos muy pequeños tenemos muy poca información, como le decía yo a Ale ahorita antes de empezar, está en desarrollo y tiene poca información del entorno, no tiene toda la información, o no tiene información suficiente, además dependemos de los adultos, además todavía el pensamiento lógico no está desarrollado, está más bien el pensamiento mágico y entonces pues desde ahí está como complicado que el estado niño tome una decisión como muy razonada o muy en la lógica. Muy en entender mis intereses sí, propios. muy Claro, lo que analizar, decíamos el capítulo 28 con el Jorge Aitinado, el Jorgito, Uh-huh. que decía los 12 primeros años de vida, pues ahí dependemos enteramente de nuestros padres, del desarrollo y del contexto en el que nos desenvolvamos, porque no tenemos todavía la capacidad de entender precisamente pues qué chingados pasa, ¿verdad? Aparte de que, como decía Yuri, creamos todo, ¿no? Yo recordaba mucho esta historia de... Bueno, mientras hablaba, a lo mejor no tiene nada que ver como a veces cosas que digo. Pero recordaba mucho esta historia que le dicen a los niños, ¿no? De si te portas mal te va a llevar el ropavejero. A mí me decían. Y entonces tú de niño no tienes una información de que no existe esa persona. Pero tú ves ahí al señor que pasa, bueno, no necesariamente al del fierro viejo, pero ves, por donde yo vivía, había gente que recolectaba pues, las botellas de plástico, y entonces ves un señor así medio raro con sus botellas de plástico ahí, y pues te asusta, ¿no? O te dicen, hay un monstruo en el closet y tú crees. El clásico monstruo debajo de la cama. Así es, y tú lo crees, ¿no? Creo que eso podría ser esta parte entendible de que a los niños, cualquier cosa que les digan, ¿no crees? Porque justo no hay una información que respalde y diga, eso no es cierto. Claro, y con el pensamiento mágico que tiene el niño, pues él imagina a este ropavejero que se roba a los niños, no nomás se lleva la ropa, sino a los niños, ¿no? O del monstruo, ¿no? Que viene a comerse al niño porque se porta mal. Y de ahí esto es importante porque estos son los mensajes que recibimos de niños. Sí, híjole, y ahorita... No, sí, está culero. Ajá. Sí, está feo porque ahorita también recordaba otra cosa. Pero mucho es que hoy vengo muy recordando cosas, amigos. Hoy vienes muy pero creo que hacia atrás, rememorando. Así es. Creo que un problema en la actualidad tiene que ver mucho con la sexualidad. No solo de los jóvenes, no también como adultos, ¿no? Del vivirla. Más allá de vivirla, disfrutarla. Ok. Entonces, ahorita que estaba todo esto, también recordé que algo que podría hacer es justo estos mandatos que a veces, pues, los papás los usan para a lo mejor que el niño se porte bien de una determinada manera. Hay veces que, creo yo, no se mide esa parte, y en esto de que el niño lo cree todo, pues a veces también creo que se
pues por eso es un tabú esto de la sexualidad, ¿no? De no autoexplorarte, no conocerte, por eso vienen muchas enfermedades, muchos embarazos no deseados, que creo podría ser, o bueno, yo ahorita lo asocio a esta otra parte, ¿no? Donde cuando un niñito chiquito se anda tocando es como, déjate ahí, ¿no? Porque a veces los padres creen que el niño ya se está como masturbando, ¿no? Y a veces es como, pues el niño está conociéndose o explorando. No significa que el niño lo vea igual como nosotros de grandes. Claro. Es totalmente diferente, ¿no? Y entonces yo he escuchado muchas historias atroces de cómo acerca de eso, que creo que más allá de ayudar, podría ser esto de volverse un mandato, y ahí es como ya esta idea a lo mejor mágica se convierte de alguna manera en, pues, perseguidora o no lo sé, para una persona y que podría, pues, perjudicar en que disfrute su sexualidad. Claro, en esta prohibición y en no disfrutar el sexo cuando ya es una edad adecuada para ello, ¿no? Así es correcto. Porque entonces queda como una prohibición y el mandato es no sientas, ¿no? Lo que estás sintiendo. Okay. No, pues ahí, no, pues sí. Y entonces ahí está, ¿no? Desde un mensaje de no te toques, un mensaje de, a lo mejor, no solamente con palabras, sino con actitudes, los papás de voltear a verlo porque está haciendo eso, ¿no? Y entonces, no solo los mensajes que recibimos de pequeños no solamente son verbales, sino son de actitud. Okay. Y entonces pueden irse dando desde ahí. Y entonces esto es lo importante de haber retomado como estos estados del yo, estados del ego, ¿no? Y fundamentalmente el niño, que es en donde se va a ir como gestando todo esto, se van a ir quedando estos mensajes que se pueden convertir después en prohibiciones, que son los mandatos, ¿no? O se pueden quedar como atributos, o se pueden quedar como solo mensajes que se quedan como más en la superficie, pero que son mensajes que pueden actuar como para frenar limitantes, ¿no? Que se reviven en la etapa adulta. Así es, ¿no? Chingada madre. Tengo una duda. Entonces, ¿podríamos decir que un mandato, así en resumido, es una prohibición? ¿Eso quiere decir un mandato? En el análisis transaccional, un mandato es una prohibición. Es no hagas, no sientas, no pienses, Okay. Madre santa. Y madres, o sea que a veces se lo puede decir uno tan indiscriminadamente a alguien y no tiene la idea de cuál es el impacto a largo plazo. Sí, claro. O que si ya se lo dijeron a él en una edad temprana y se lo repetimos, por ejemplo, sucede mucho en las relaciones de pareja, ya cuando son pareja, que viven en pareja, o noviazgos, y le empiezan a decir no, tú no vas a ser feliz si no estás conmigo, y entonces, ¿no? Porque si de niño dijeron, es que nadie va a ser feliz contigo, y entonces tú si no estás conmigo no vas a ser feliz, pues entonces va como repitiendo, y va a ir confirmando el mandato. Esto ya se va poniendo igual que los fraudes piramidales, cada vez más complejo esa parte. Sí, claro, ¿no? Chingada. Pero además, porque además lo interesante de esto, les decía yo al principio, que esto es un tema que es mucho más grande, que se llama argumento o guión de vida. Okay. Que ese es el nombre que le da Eric Berne a este tema, en donde cuando somos niños y recibimos ese tipo de mensajes, entonces a esta edad temprana elegimos cómo va a ser el resto de nuestra vida. Bien. Okay. Por ejemplo, les voy a comentar sobre mi propia historia. Tu implicación. Mi implicación, ¿no? Que de alguna manera yo recibía este mensaje de mis papás, ¿no? De que mi mamá necesitaba ayuda y mi mamá tenía que ser siempre ayudada, y de alguna manera yo me identificaba mucho con el cuento de los 3 cochinitos, ¿no? Okay. En donde yo tenía que estar cuidando a mi mamá, tenía que estar cerca de mi mamá. Yo soy la más pequeña de los hermanos, y entonces yo crecía y cantaba todo el tiempo esa canción, ¿no? ¿La de Cricri? ¿La de los 3 cochinitos? No la de la de los 3 cochinitos de Cricri, ¿no? De un cochinito lindo y cortés, que se soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Ese fue mi argumento, y yo no dejé de cuidar a mi mamá hasta el día de su muerte.
Maldito. O sea que tú no te sentiste libre hasta que tu mamá finalmente ya no tenía que ser cuidada. Así es. Ya cuando estuve en esto fue cuando entendí. Antes no. Okay. Porque me gustaba y me sentía identificada. Y yo, qué bonito cochinito, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ser el cochinito el más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ¿no? Yo tenía este argumento de vida, ¿no? Okay. De ser linda, de portarme bien, de estar bien con todo el mundo, y de cuidar a mi mamá todo el tiempo. Okay. Entonces, sí, ese es como, ese argumento me acuerdo que yo tenía como 5 o 6 años cuando me la cantaban. Lo que uno de repente no escucha, queridos podcast escuchas, con atención en ese tipo de canciones. Así es. Santo Dios. Y este tipo de... Hay que cancelar aquí, ¿no? A ver. Sí, ¿qué le pasa? Ay, ¿no? es que, ¿no? Sí, está. Cuando yo revisé, que cuando yo llevé la materia y nos pidieron revisar los guiones, con cuál nos identificamos, pues yo me identifiqué inmediatamente con esta canción y me identifiqué con la película de La Cenicienta, ¿no? Hacer, ¿qué hacer, no? En casa. Hacer. Limpiar. Sí. Entonces, al final del día, el guión, así, aunque no es nuestro tema central, el guión nos da como esta certeza, ¿no? Como el sentido de pertenencia, como estar como claros de que así es y no caer en la incertidumbre de cómo va a ser, sino ya lo repito de esta manera y esto me da certeza, ¿no? O sea, me da tranquilidad aunque sea un diálogo equivocado. Me da tranquilidad. Porque te da como tu forma de ser, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, recordaba una película de Jackie Chan, ¿no? Que creo que pierde la memoria y de repente se pregunta, ¿quién soy yo? Creo que esos momentos de la vida cuando de repente ya no, parece que ya no eres el mismo. Ya esa persona, lo que antes te gustaba, ¿no? O las personas con las que te juntabas o lo que hacías, parece estar totalmente alejado, aunque en algún momento fue tu meta de vida. De repente te encuentras en un momento donde dices, chinga, todo lo que yo había hecho ya no es. Y entonces, ¿ahora quién soy? Si según yo quería ser, no sé, chef. Okay. Y me encuentro quedando haciendo pasteles y no disfruto. Y entonces llega un momento en la vida donde dices, caray, pues según esto era lo que yo más quería y no lo estoy disfrutando. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? Entonces creo que una de estas, tal vez esa forma de que alguien te diga, a lo mejor eres muy mal chef, pero es lo único que sabes hacer. Bueno, pero es lo único que sé hacer. Menos. Ya te da al menos un sentido, yo, ¿no? No estás ahí al vacío como... Es mejor ser algo a no ser nada. A lo mejor yo por ahí tengo un mandato. No se sabe. o a lo mejor es como cumplir con ese mandato, ¿no? De no eres bueno. Y me voy a quedar como chef porque voy a repetir el no soy bueno. En realidad ahí estoy como repitiendo el mandato de no seas bueno, no seas eficiente, no logres, ¿no? Eso me recordó como otras cosas. Otras cosas que... Es que se lo juro que he estado platicando. He andado muy platicador ahora en estos últimos momentos de mi vida. Y no sé por qué, pero últimamente hablo mucho de relaciones de pareja, ¿no? ¿Quién sabe? Y entonces, ¿quién sabe por qué? No entiende. ¿Quién sabe? No, pero el punto es que bueno, yo sí sé que siempre he estado persiguiendo como algo que no existe, ¿no? Pero en esta cuestión, antes empecé a ver mis relaciones pasadas, ¿no? Platicaba con otras personas que igual revisábamos relaciones pasadas. Fue como, que muy curioso, ¿no? Que teníamos un cierto como patrón, donde encontrábamos a personas que parecía, al menos en mi caso, donde yo me sentía que no era suficiente, ¿no? Yo, y tal vez la otra persona también me trataba como que yo no era suficiente, como que, no sé, ahora que va a venir Navidad y que va a ser los Reyes, en su cartita para los Reyes yo no estaba ahí, estaba en otras cosas. Es como lo que le pasa a mucho mexicano, tú pides algo y te traes siempre los Reyes otra cosa, o bueno, no sé a todos los mexicanos, ¿no? Pero a mí me pasaba, y es muy curioso porque esto es como que repetir lo mismo, ¿no? Porque muchas decían, es que ¿por qué siempre me tocan el mismo tipo de pareja? Que me hacen sentir, a lo mejor en mi caso, como ya después lo aprendí, como no suficiente. Y creo que esta es, ahorita que dices, un mandato. Decía, claro, no soy suficiente, me consigo una persona que me trate así para que siga
repitiendo las cosas, ¿no? O sea, lo que acaba de decir Alejandro, que creo que él no se dio cuenta. Sí, creo que no. ¿Por qué me dejan hablar? No manches. O sea, uno de los mandatos de él es: nunca vas a tener lo que quieres. Entonces siempre se acerca o no vas a tener lo que quieres, y siempre se acerca con personas que efectivamente le dicen: no es lo que quieres. El no logres, ¿no? Que No es el logres. mandato. Parece que ya estás No aquí logres. de repente. Puede ser, pero a lo mejor hay otros mandatos y algunos atributos que le dieron, ¿no? Okay. Como a lo mejor, por ejemplo, en mi caso es: eres enojona y nunca nadie te va a querer. Nadie se va a quedar contigo. Ok. Porque eres enojona. ¿Y si eres enojona? Y soy muy enojona. Muy enojona. Porque si eres, o porque realmente alguien simplemente te remarcó algo que no necesariamente era verdad. Mi mamá siempre me dijo: eres muy enojona. Y en mi familia: eres muy enojona. Y pues sí, me enojaba fácilmente, ¿no? Pero ahora, cuando yo entré al análisis transaccional, eran mensajes que se convirtieron en mandatos y que al final yo cumplí con el guión de vida, quedarme sola. Oh, ok. Ahorita lo puedo decir como con mucha tranquilidad y decir, pues sí, pero mientras atravesé yo ese camino, pues no fue tan sencillo. Fue el darme cuenta primero, ¿no? Y como tú dices, de pronto era como, si eres enojona y por eso no te quieren, o en realidad hay cosas que te enojan. Y hasta entonces entendí que eso era un mandato, el ser enojona era un mandato, porque no todo el tiempo estaba enojada. Okay. Porque no me determina el estar enojada, sino me influía y sí me enojaba, pero no siempre había momentos en que no estaba enojada. Entonces, pero eso tuvo que pasar como todo este proceso terapéutico para darme cuenta que sí hay cosas que me enojan y sí me puedo enojar fácilmente, pero también hay cosas que me divierten, que me gustan y que puedo disfrutar de otra manera. Okay. Cosa que yo no tenía el permiso de hacer antes. Okay. Aunque fuera, yo no tenía el permiso de hacerlo. Y ahí es donde, si yo venía con eso, mis parejas me decían: eres muy enojona. ¿Quién te va a aguantar? Nadie te va a querer como yo porque eres muy enojona. Oh, ok. Y entonces, obviamente, como decíamos desde hace rato, esto se va conformando en edades muy tempranas, en donde no hay conciencia, está en el preconsciente y se queda instalado, o se olvida, ¿no? Y se queda en el preconsciente, y entonces, pues, no me doy cuenta de lo que voy viviendo, solo voy repitiendo lo que va haciendo, lo que fui recibiendo de mensajes, ¿no? Okay. Y ya, pero no lo hago como consciente. Ya cuando yo entro al proceso y todo esto, entonces yo voy tomando conciencia de esto, de los mandatos, del argumento de vida, y entonces digo: ¡ah! Alto, ya no voy a hacerlo así. Ya no quiero, no más, nunca no más, porque para también, para poderse mantener en el argumento de vida, están estos mandatos, los mensajes, los atributos, y también todo esto nos lleva también a los juegos psicológicos, ¿no? Okay. Y con los juegos psicológicos lo que yo voy haciendo es repitiendo estos programas que fui estableciendo, y entonces para poder cumplir con el guión de vida, ¿no? Oh, ok. ¿Te parece si empezamos entonces con los mensajes? Claro. Entonces, pues los mensajes nos llegan cuando estamos como en esta etapa, ¿no? Entre los 0 y los 12. Incluso desde antes de nacer vienen estos mensajes, ¿no? Oh, o sea, puta madre. ¿No? ¿Cómo sería un mensaje de ese estilo? ¿Ustedes han escuchado de repente que alguien en su familia, cerca de ustedes, amigos, que están embarazados y que de repente, ay, sí, y es que cuando nazca mi hijo, seguramente va a ser como bien visto, va a ser, ¿no? Y cuando crezca, yo ya estoy pensando en que va a estudiar esto, a mí me gustaría que fuera como la mejor persona del mundo, que él sea feliz, que él logre sus propósitos, ¿no? Okay. Algunos, antes, no, ahora ya no tanto, pero sí, en broma, ¿no? Que nos va a sacar de pobres, ¿no?
Todavía algunas vecinas, O va a unir algunas a la personas familia, dicen, ¿no? va a unir a la familia, ¿no? Va a ser el mejor porque la mejor persona porque vamos a estar con él, va a ser el número 1 porque yo voy a estar muy atenta y voy a cuidar todo, y entonces desde antes, no, pues es que va a ser la luz de mis ojos, es que va a ser la alegría de mi vida, puta, ¿no? O sea, ya todo eso es ya ¿Son mensajes? Claro, que está recibiendo la persona desde que está en el desarrollo uterino. No, qué loco, ¿no? Porque aparte, si no me recuerdo, bueno, ahí me dejarás mentir o ahí me dirás, ¿no? Cachetada. Creo que el oído es lo primero de los primeros sentidos que se va formando, ¿no? En el niño. La verdad no tengo ese dato, pero yo te creo. Eso. Bueno, ahí comenten, pero creo que creo que se sí, desarrolla más sí. antes que la vista o que algún otro, el olfato, así, el sentido del oído. Por eso mucha gente luego le dice que le ponga musiquita al bebé. Entonces, fíjate, o sea, a lo mejor no le descifra como tal, como mensajes, ¿no? Pero no. ya hay ahí como cierta información, ¿no? Sí, y en esta edad algo que es bien importante es como este lenguaje no verbal, porque el verbal no lo va a entender como lo entendemos ya de adultos. El mensaje va a entender la intencionalidad que tenga el mensaje, va a entender el tono, el ritmo de voz, ¿no? La frecuencia de la voz, si se lo decimos con enojo, por ejemplo, algunas embarazadas, es que ¿por qué diablos me embaracé si yo ni quería? Y entonces eso ya empieza a ser. Eso ya le llega de esa manera. No, tal vez las palabras no como tal, pero sí el sentir, energía, ¿no? El sentir de la persona, este tono y ritmo de voz que utiliza, la energía que utiliza, ¿no? A la hora de decir este mensaje, ¿no? O estoy muerta de miedo, yo no sabía, realmente me falló, yo no esperaba esto y entonces ahora no sé qué hacer y estoy muerta de miedo. ¡Pum! Ahí va un mensaje, ¿no? Ok. Ay, qué loco. Entonces, sí, desde antes vienen estos mensajes, ¿no? Ok. Entonces, ya cuando, y acuérdense que no está más que el niño natural ahí, ¿no? Sí. El estado niño inicial. Y no hay como todas estas conexiones neuronales que permitan más información, ni del exterior, ni de él mismo, ¿no? Ni desmentir o cuestionar. Sí, no puede decir no sí forma. O no. Lo que recibe sí es, ¿no? Madres. Y entonces estos mensajes se pueden ir repitiendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Como estos mensajes de, ay, es que eres bien tontito. Ay, otra vez tú, ¿no? Okay. Ay, de nuevo, siempre te pasa lo mismo. ¿No? La riegas o estás muy torpe o... Sí. No sé si ustedes hayan escuchado algo así. Ah, claro, ¿no? Claro. Creo que uno de los que sí estuvo muy marcado es ¿otra vez vas a llorar? No, sí, ¿no? Ajá. Esa es una que todos se saben. Sí, todos los hombres no sabemos. Lo recuerdo, sí, muy, muy claramente es el de otra vez vas a llorar. Oye, ¿ya estás llorando? Sí. Y entonces ahí está el mensaje, otra vez vas a llorar. Y el mandato es, no llores. No sientas lo que estás sintiendo. Okay. Ajá, y está asociado al no pienses. Oh. O sea, el mandato siempre empieza con un no. El mandato es una prohibición siempre. Siempre es una prohibición. Okay. El mensaje puede ser mandado así como una actitud, como una serie de palabras. Ajá. ¿No? Aquí lo que importa es la intencionalidad, ¿no? Okay. Y los atributos es cuando dicen, ahí es que es un estúpido, es un pendejo. Okay. No, es brillante. Ay, muy raro, ¿no? Dije, ese soy yo. Levanto la mano, ¿no? No, el del otro. No, también el anterior. Porque ahorita recordé que una vez mi mamá me dijo, me dijo, ay, hijo. Ya desde ahí ya, ¿no? Pero me dijo, ay, hijo, eres bien inteligente, pero estás bien pendejo.
¿Qué onda? Entonces, ¿sí soy o no? O sea, dime, ¿no? Para que también, para mi guión de vida, ahorita que me están diciendo, ¿o voy a ser inteligente o voy a ser un pendejo? Porque en su eso fue como, o sea, ese fue como, ¿a qué le hago caso? Ajá. ¿No? Entonces fue como, a veces extraño, porque ahorita que, hoy ando muy recordado, ¿no? Andas muy así. Muy recordado, entonces todo lo que está, empecé a ver cosas, ¿no? Que han pasado en mi familia, en otras personas, justo estos mandatos. Por ejemplo, a mí, creo que ese es uno, donde siempre me están recalcando como que sí hice algo bien, pero no otro. Por ejemplo, a lo mejor sí me hice bien mi cafecito, pero le eché mucha azúcar. Le faltó café. Le faltó algo. O sea, estuvo bien, pero algo más le faltó. Fíjate, esto, bueno, habla de este atributo. ¿Eres un pendejo? No sé si eso te lo repitieron varias veces en la historia de vida. Todavía. Pero también esta otra parte, ¿no? Dices, por un lado te dicen, eres brillante, pero eres un pendejo. Y esto nos habla de un tema también de análisis transaccional que se llama economía de caricias, en donde te dan una caricia positiva para darte una descalificación después. Lo que mi abuelita decía, pan con cordonazo. Pan con cordonazo. Y esa frase, las abuelas y mi mamá lo decían, ¿no? Es que tú das pan con cordonazo, ¿no? Ella misma, mi madre, daba pan con cordonazo. Ay, es que eres bien linda, pero eres bien tonta, ¿no? O sea, pero ella no decía grosería, pero eres enojona, ¿no? Entonces, te dan una caricia. Primero te dan este atributo de eres pendejo, ¿no? Y te dan la caricia positiva de que eres brillante, eres muy inteligente, pero te lo descalifican con el eres pendejo. Y entonces, el mensaje como queda, en realidad, ¿cómo te sientes tú al final después de eso? Pues... ¿brillante o pendejo? No sé, pues tú eres el que lo compartió. Pendejamente triste. ¿No? Porque en realidad el que se queda es el que tiene mayor carga energética. O sea, el que dice más caso. Al que dice más caso. Sí. Por supuesto. Y el atributo es el que se queda ahí. Y el atributo lo decimos así como tú dices ahorita. A cualquiera y ni medimos, ¿no? Okay. No medimos. Y entonces, hijo, ya me sentí mal con Alejandro, que luego lo regaño. Porque entonces... Ahí te va otra. Ahí te va otra. Porque sí, recordé. ¿no? Porque entonces, pues o sea, algo que para mí siempre es muy desesperante con Alejandro es que es brillante, pero se esfuerza completamente en demostrar lo contrario, pero entonces ya con esta sapiencia y esta luz que me acaba de enseñar, pues claro, le cuesta trabajo ir en contra de ese mensaje que se volvió mandato y que generó un determinado atributo que ahora cuando alguien se lo cuestiona en realidad no está haciendo otra cosa más que lo que le enseñaron. Así es. Es como una vez alguien me dijo que era excelente. O sea, por ejemplo, podría decir que sí soy brillante, porque ese mandato a lo mejor lo he cumplido perfectamente. Y he buscado personas que me lo repitan. Y yo, entonces, he sido excelente en cumplir ese mandato. Claro, eso, ¿no? porque sí se convierte en mandato. Es brillante y también... Ay, se me fue un poquito. ¿No? Eres brillante, hasta que me lo dijo. Perdón, pero a la hora de hacerlo, dices, busca la manera de que no salga. Porque también está como el no me superes, el otro mandato. Sé el mejor. Este sería como un mandato, aunque pareciera como que es de buena onda. Ser mejor es un mandato que te lleva a una prohibición. Pero es como, sé el mejor, pero no me superes. No seas más que yo. Y no sé si esto fue como, porque tiene que ver el padre que te lo dice. Porque uno te dice el qué del guión de vida y el otro te dice cómo. Sí, que ¿no? Me están cayendo muchos 20 porque ahorita en eso mismo recordé que parte a lo mejor de otro mandato que he vivido es justo eso, ¿no? Ser el mejor, pero no me superes. Pero no me superes. Y entonces de repente cuando me doy cuenta, en mi familia en otros lados es, ¿no te gusta? Y entonces es como, entonces, ¿me quedo o no me quedo? ¿No? Entonces está fuerte.
porque si me superas, entonces ya no perteneces. Y entonces el otro mandato es no pertenezcas. Entonces, no es un solo mandato, sino tenemos una combinación de varios mandatos que están ahí con los atributos, ¿no? Okay. Porque el mandato te dice qué y el atributo te dice el qué y el mandato te da la prohibición, ¿no? Okay. Del cómo, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando un niño quiere caricias y se acerca a la mamá y la mamá lo rechaza, le hace como, hazte para allá, ¿no? Hazte para allá. Y el niño lo vuelve a intentar y el niño vuelve a decir, la mamá vuelve a decir, hazte para allá. Y lo vuelve a intentar y la mamá, entonces el niño se da cuenta de eso y dice, ay, es que mi madre no me quiere. Y después escucha que dice, ay, es que es demasiado callado. El es demasiado callado es un atributo, okay, ¿no? Y el mensaje es no te acerques, entonces él lo recibe como no me quiere porque soy callado. Y entonces yo lo que voy a repetir es no hablar y no me voy a acercar, okay, ¿no? El mensaje puede ser mediante palabras y también algunas actitudes. Actitudes, sí, okay, es verbal y no verbal. Uh-huh. ¿Hay una determinada cantidad de mandatos? Sí, ¿verdad? De acuerdo a unos autores Grinder, son 12 los mandatos, okay, ¿no? Creo que hay otros autores que manejan otro de mandatos y dentro de estos mandatos también él da como otros, ¿no? Ahí están, creo que okay. Sí, tienen, ¿no? A ver, Alejandro, léete los 12, por favor, y querido podcast escucha, vaya preguntándose, vaya cuestionándose, vaya dándole checklist a cuáles de su vida aparecieron para que ahorita le echemos un poquito más de luz a esto. Están fuertes, amigo. Lo tengo. Dice, mandato según los Google. 1. No seas, no existas. Madres. Número 2. No seas tú, del sexo que eres. El número 3. No seas niña o niño. El número 4, no crezcas. El número 5, no logres, no seas exitoso. El número 6, sencillamente, no. El número 7, no seas importante. El número 8, y siguen, amigos, siguen. Ajá, sí, échale. El número 8, no pertenezcas. El número 9, no te acerques, no confíes y no ames. El número 10, no estés bien, no seas sano. Okay. El número 11, no pienses tal cosa. Y por último, queridos podcastescuchas, el mandato 12. No sientas tal emoción. No sientas lo que sientes. Chan, chan, chan. Que yo creo que amigo, es uno de los más peligrosos, porque a terapia llega mucha gente que no siente. Ah, sí. Y creo que eso es muy, muy, muy cabrón, porque es como el primer paso para hacerlo diferente, para poder escribir una historia. Entonces, si no sientes, algo te pasa, pero no sabes ni sientes, pues ahí te quedas. Uh-huh. Entonces es muy grave porque hay mucha gente enojada, triste, que cree que estar enojado, triste, por así decirlo, es negativo, cuando en realidad la tristeza y el enojo es funcional, ¿no? Sí. Ok. Entonces, esos son los 10 mandatos. 12. Los 12. Estos son 12. No se limitó como Diosito. Ahí les van otros 12. Sí. Hijo, no. Como acabas de venir como Moisés a mostrarnos. Sí, ¿no? Y nos los lanzaste. Ahí, órale. Desde, no sé cuál es el cerro, pero donde los lanzan, pero así llegaste, Yuli. Tú sí dijiste, no, 10 son pocos. Chinguen su madre. Tengan esto. Ajá. No, yo no fui, fueron los Wilden. A mí no me echen la culpa. Pero pues acá. Y luego, ¿los atributos también se estructuran así como cantidades o no necesariamente? No, son lo que tú le dices a la persona que es, ¿no? Ajá. Eres brillante, eres guapo, ¿no?
va a depender de cómo se lo digas, de la intensidad, también de la vulnerabilidad de la persona. O sea, todo esto depende de eso, ¿no? En el atributo es, por ejemplo, puedo decirle a alguien, ay, es que sí eres muy brillante, Ale, ¿no? O puedo decirle, sí, claro, eres brillante, Ale. Ok. Ya con ¿no? eso. Sí, no. Sí, no sé si se nota la diferencia de decirlo. Sí. Y de repente en la familia es como mucho esto. Y en la familia estos mandatos son muy fuertes y son lo que dan como el sustento, o bueno, son lo que nos permite entender lo que sería la matriz del argumento de vida, ¿no? Es cómo se va conformando entre los mensajes, los mandatos, los atributos y otro tema que se llama el contraargumento o el contramandato, ¿no? Okay. Que es un mandato que se da aparentemente en contra del mandato, pero que en realidad lo que hace es reafirmar el guión. Chingo. ¿No? Ok, entonces, ¿qué nos puedes ya para acercarnos? Sí, ya rematarnos. Acercarnos al ojo del huracán de esta tormenta. Sí, ¿no? ¿Qué nos puedes terminar de decir de los mandatos? Pues bueno, que los mandatos es algo con lo que vivimos día a día, que no son como exclusivos de un sector, de un tipo de personas, que es una forma de educación, que es mucho cultural, que muchos de los mandatos los padres también lo hacen de manera inconsciente y son mandatos que a veces vienen de generación en generación. Entonces no es que sea satanizarlo, más bien es tomemos conciencia de que tomemos conciencia de que a veces no entendemos por qué repetimos un patrón y que si nosotros vamos conociendo esto y nos vamos conociendo un poco más, podemos llegar a algún punto en donde hagamos una redecisión. Okay. Si nosotros decidimos a los 7 años elegir, como yo, elegir los 3 cochinitos y ser el más pequeño de los 3, puedo redecidir y decir, no necesariamente tengo que ser así, puedo hacerlo diferente. Y entonces tomo una redecisión. Okay. Que al final fue lo que hice, acercarme a mi mamá de manera distinta, hablar con ella de manera distinta, sin cargar como esta responsabilidad de cuidarla, sino en una elección más consciente. Okay. Y la redecisión fue, no tengo que, elijo, pero ya no dejo de lado muchas cosas de mi propia vida. Yo creo que esa es la gran diferencia entre conocer esto y hacerlo de manera inconsciente como lo venimos haciendo todo el tiempo, ¿no? No es que esté mal, es que así lo aprendimos. Okay. Solo es eso. ¿Y los cacahuatazos normalmente vienen más del papá, de la mamá, vienen parejos? Vienen algunas veces del papá, otras veces de la mamá, incluso no solo de ellos, sino de las figuras significativas en el entorno de una persona. Mis maestros, tus maestros, la tía, el hermano mayor, el amigo, ¿no? El padrino, okay. No sé. Son figuras parentales significativas. Okay. Porque los mensajes, acuérdense que los mandan los padres, las figuras parentales. Ajá. Okay, sí. Lo recibe el estado niño y lo recibe desde el niño, del estado niño, y lo pasa al adulto del niño a través de los mensajes y los mandatos, y ahí toma la decisión el estado adulto del niño para poder para poder asumir un guión. Y todo es para sobrevivir en ese ambiente que le tocó vivir. Okay. Entonces, pues al final podemos agradecer el guión de vida y sí podemos cambiar haciendo una redecisión, ¿no? O varias redecisiones. O sea, no hay que caer en la resignación. Es una posibilidad, pero ya es una decisión de cada quien. Ya está muy cabrona, ¿no? Sí. Pero lo ideal sería. Ajá, tengo una pregunta igual, ¿no? Pues igual para quien nos escucha o así. Si alguien dijera, bueno, ahorita que Alejandro leyó los mandatos, me cayó uno, ¿no? Y pues, ¿cómo empezaría mi camino?
para esa redecisión. Si alguien me preguntara, alguien que está escuchando, yo también mismo, ¿no? Como, caray, a ver, ¿y ahora cómo lo hago diferente? ¿Cómo podría ser a lo mejor los pasos, un primer paso para hacer? Yo desde el análisis transaccional diría, pues acercarse un poco al análisis transaccional, a lo mejor de otros ámbitos, buscar tal vez como dónde den, o en proceso terapéutico con este enfoque pudiera ser, o cualquier otro enfoque, si lo que se quiere es una redecisión, es como ir explorando la vida cada quien, de cómo la ha venido viviendo, y si su elección es realmente hacer una redecisión o no, pero eso solamente, creo yo de que pues, la forma más que a mí me funcionó, y creo que a mucha gente le ha funcionado, es acercarse al proceso terapéutico. Okay. Esa es la parte como más importante, ¿no? Porque sí no es nada más de leer libros de superación, porque a veces eso no alcanza. No basta. No basta, sí, ¿no? Sí, no. Se necesita como un acompañamiento un poquito más cercano, ¿no? Pues nada más tan solo de lo que nos ibas diciendo, yo ya empecé a sentirme aquí otra vez ahogado, ¿eh? Sí. Yo no sé tú, pero sí. Ok. Pues, ¿qué tema tan pantanoso, ¿eh? La verdad es que debo decir que no sabía si donde pisaba era ¿no? terreno plano o ya me estaba hundiendo. La verdad es que dos o tres veces realmente sentí por ahí un grueso y duro nudo en la garganta. También, así es, ya voy a tener de qué hablar en terapia. Igual me sentí como en las arenas movedizas, ¿no? Te quieres mover por un lado para el otro y te hundes más. Nada más te hundes más, así es. Pues... Bueno, ya, vámonos. Pues, Juli, tienes que venir a seguirnos platicando al respecto de esto. Por supuesto, siempre serás... Ya tienes un lugar aquí. Ok, muchas gracias. Para venir a zarandearnos a nosotros y a los que se atrevan a escuchar esto. Sí, ¿no? Sí, claro. Alejandro, nuestras redes. Claro que sí. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como La Aquelarre Podcast. Estamos en varias plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y pues nada más, porque esos de Amazon se cotizan. Sí, ¿no? Sí. Entonces, acuérdense de seguir, me gusta, compartir, activen la campanita, todas las notificaciones. Recuerden que estrenamos capítulo los martes a la medianoche, para que a partir de esa hora pueda usted escucharlo donde quiera, donde guste, donde le agarre la existencia. Así es. ¿No? Como ya saben, Yuli no tiene, Julieta Barragán se niega a tener redes sociales, pero eso no es un impedimento. Si usted decide, desea o se atreve, porque, insisto, ya ven cómo se trae macana. Sí. La trae escondida. No supimos cómo, pero nos llovieron así es, yo me voy, un tanto madreado, pero si usted gusta, mándenos mensaje a cualquiera de nuestras redes y nosotros le haremos llegar su contacto si decide atreverse a entrar en esa cueva oscura que llamamos nuestra historia de vida. Pues nada más, ahora sí que Yuli, muchas gracias por haber venido, espero te la hayas pasado bien. Gracias por darnos material que hablar en terapia. Muchas gracias a ustedes, me da mucho gusto, la verdad es que los felicito mucho y les agradezco mucho porque a mí también me deja como muy reflexiva y aprendo mucho de estar con ustedes. Y todas las veces que yo lea estos temas, me siguen como moviendo y sigo trabajando. También me voy muy movida. Perfecto. El día de hoy. Muchas gracias, Ale. Aprendí mucho el día de hoy con ustedes. Perfecto. Gracias. Pues, como última una mención, ya saben, a nuestro querido diseñador, Paquito Ibarra. Recuerden, él es el maestro jefe mago detrás de todo el diseño. Sus memes son la onda. Sí. Tiene un don. Sí. Y por favor, si usted está interesado también en su trabajo, a partir de nuestras redes o buscarlo también ahí. Por ahí él sí tiene Facebook e Instagram. Pero pues adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar este capítulo con la ya famosa frase de cierre. Échatela, Yuli. Bueno, esta frase es como lo que yo siento con estos temas y dice que el impacto de los mandatos en el análisis transaccional.
los padres y el entorno nos van a influenciar, pero no nos van a determinar. Todo depende de nosotros, el movernos o seguir ahí. Ahí está, muchachos. Ya lo tiene usted. Que tenga excelente noche día. Nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Diviértese.